normal de Venezuela. Un padre, madre, dos hijos medianamente 8, 12 años, tremendo los muchachos. Tenían que mudarse de ciudad, pero ellos tenían todos sus juguetes, entre esos tenían su bicicleta. Uno de ellos tenía su bicicleta y la dejó en el patio porque el padre le dijo, vamos a regresar al año siguiente, así que déjala allí. Y él jugó y justo antes de irse de aquella ciudad, dio sus últimas vueltas y dejó la bicicleta. Resulta que ese año se convirtió en 2, se convirtió en 3, se convirtió en 4, se convirtió en 5 años. Se convirtió en 8 años, ya él era grande. Y cuando regresan nuevamente y se mudan a la ciudad, el hijo le dice al padre, ¿sabes qué, papá? ¿Qué? El árbol se tragó mi bicicleta. Y dijo, ¿cómo es eso? Ya estás muy grande para ciencia ficción. Dice, no, papá, en serio, ven a ver. Pues resulta que, no sé cuántos conocen el ficus o siempre verde. Resulta que eso estaba sembrado en el patio de su casa y él había dejado la bicicleta como en el medio de 2 ramas y el árbol creció y creció y creció. ¿Usted lo ha visto? Y abrazó la bicicleta al punto que ya la bicicleta realmente, el árbol se comió la bicicleta. Ahora, todo árbol, o sea, cuando nosotros vemos la creación de Dios, está diseñada para crecer de manera natural. Y yo hablo de la creación de Dios precisamente porque cuando nosotros vemos la naturaleza, la gente regularmente le llama la naturaleza, pero realmente es la creación de Dios. Esa es una muy buena forma de entender todo lo que Dios ha diseñado. Y cuando tú siembras una semilla, yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de hacer ese experimento de ciencia, sí, la semilla de caraota. ¿Se lo ha hecho? ¿Cómo es? Bueno, agarramos, metemos la semilla y le echamos un poquito de agua. ¿Y qué pasa? Naturalmente, ¿qué pasa? Crece. Porque tiene una información que Dios puso allí, en esa semilla. Crece. Al contacto con agua y el medio ambiente, crece. Y está bien. Y nosotros podríamos decir, bueno, nosotros también, nosotros crecemos, sí. Crecemos en estatura, crecemos hacia arriba, a veces crecemos hacia los lados, también. Y en tiempo. Pero el crecimiento espiritual tenemos que buscarlo. El crecimiento espiritual no se da por sí solo. El crecimiento espiritual necesitamos buscarlo constantemente. Entonces nosotros tenemos un nuevo nacimiento en Cristo y cuando nacemos de nuevo somos otra persona. Entonces un bebé que comienza a crecer, pero ese bebé no crece si no es alimentado, ese bebé no crece si no busca ese crecimiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y hace un momento hablamos, Romanos 12, versículos 1 y 2 es nuestro texto lema para la misión de este año. Y lo que vamos a hablar hoy tiene que ver todo con la misión de este año, así que nos encontramos con Jesucristo, quien es el Verbo, y tome su mano derecha o izquierda y diga conmigo, abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra de Dios. Una vez más, abro mi mente, abro mi corazón para recibir la palabra de Dios. Yo quiero hablarles precisamente de eso, del camino del crecimiento espiritual. Hay una realidad silenciosa que está matando o que mata al cristiano. No importa que haya nacido de nuevo, mata al cristiano. Y no me refiero al pecado. Nosotros ya sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. El tema no es ese, el tema no es el pecado. El tema es algo un poco más peligroso y más sutil. Y eso se llama el estancamiento espiritual. No es algo malo que yo haga y digo, bueno, ese es pecado. No, el estancamiento espiritual, porque es algo que camina en mi vida y que yo lamentablemente no me doy cuenta. Yo tuve la oportunidad de compartir fui graduado en la primera promoción del seminario pastoral y yo compartía con los pastores y uno de los pastores en confianza me decía, Elías, hace
aproximadamente 7, 8 años que siento que dejé de crecer. Siento que dejé de crecer. Doy, ayudo a la gente, predico, hablo, pero dejé de crecer. Y qué triste es cuando nosotros en nuestra vida de fe dejamos de crecer. Yo te preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, wow, aprendí algo nuevo? Ahora hago algo nuevo. Escuché una palabra y ahora la estoy aplicando en mi vida. Y a veces tenemos la ilusión de que solamente con asistir a la célula o solamente con asistir a la iglesia ya es suficiente. Pero lamentablemente para el crecimiento espiritual necesitamos mucho más. Yo les pregunto, una vez que nosotros nacemos de nuevo, ¿cuál es el deseo de Dios para nuestra vida y para la vida de todos? Crecimiento para nosotros y para los que no conocen de Cristo, ¿cuál es el deseo de Dios? Que puedan tener un encuentro con Jesús, que puedan ser salvos. Ahora, ¿estamos creciendo o simplemente acumulando, como dicen en el argot de los pilotos, acumulando millas de vuelo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Estamos creciendo o simplemente estamos acumulando años de vida? Porque en la vida de fe, el crecimiento y la madurez no la da la cantidad de años que yo tengo en Cristo. Tengo que hacer un trabajo consciente, tengo que hacer un trabajo esforzado en crecer hasta la estatura de Cristo. Y esa es nuestra misión, ese es nuestro llamado de parte de Dios, que podamos crecer hasta la estatura de Cristo. Efesios 4, versículos 13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No sé si aparece en pantalla. ¿Aparece en pantalla? Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se trata de crecimiento y hoy vamos a hablar precisamente de crecimiento. Lo primero que quiero que podamos meditar es que el llamado de Dios, y con respecto a este pasaje y otros que estaremos leyendo, es que el llamado de Dios para nosotros es a una transformación continua. Entonces diga conmigo, transformación continua. Por eso Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces entendemos, Dios no nos llama a una vida superficial. Dios nos llama a una metamorfosis profunda, a un cambio de mente, de vida y de corazón. Desde la eternidad pasada, la palabra dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía, ya Él conocía nuestro nombre y Dios ya tenía un plan diseñado para nosotros. ¿Usted lo cree? Pero pasa algo. La semilla tiene una información genética, una información diseñada por Dios, crece. Y esa semilla no tiene otra opción. Esa semilla no puede decidir. Ella naturalmente va a crecer. Pero el ser humano tiene una característica diferente que nos diferencia de toda la creación, y es que nosotros sí podemos decidir si crecemos o no crecemos, especialmente espiritualmente. Es más, les digo, no crecer en Cristo, no crecer espiritualmente es indigno del evangelio que nos salvó. Lo voy a volver a decir. El no querer crecer
es indigno del evangelio que nos salvó. ¿Cuál fue el precio que Jesucristo pagó por nuestra nueva vida? Su sangre preciosa. Y ese cambio que nosotros debemos dar requiere esfuerzo. Yo siempre tengo una cosa que aprender. Tú siempre tienes una cosa que aprender y algo nuevo que cambiar. Ahora nosotros tenemos un detalle, es que aprendemos cosas, pero también tenemos que desaprender cosas. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, porque venimos lamentablemente de una vida del mundo. Me gusta mucho lo que dice un puritano llamado Thomas Brooks. Dice: triste el día cuando un hombre se siente completamente satisfecho con la vida que está viviendo. Generalmente la gente busca satisfacción y sentirse en un status quo, en un momento cumbre, en el momento en el que ya no necesito más nada, me quedo aquí y aquí estoy bien. Pues le digo algo, en el evangelio de salvación eso nunca te va a pasar. Tú nunca vas a estar en un lugar donde digas aquí es suficiente, porque ya veremos que a través de la historia y en su palabra nos muestra que Dios siempre quiere llevarnos un paso más hacia Él. Amén. Hacia la medida de Cristo, hacia la medida del varón perfecto, como lo estuvimos leyendo hace un momento. Y la frase que siempre es recurrente en la vida de todo cristiano es esta. Yo no sé si a usted le pasó. Dice así: yo no sé qué me pasó, pero cuando decidí seguir a Cristo, de repente todo cambió. Ahora empezaron a pasarme cosas. ¿Te ha pasado? ¿O no te ha pasado? Tú recibiste a Cristo, tuviste un encuentro con Jesús, una vida nueva y todo siguió igual. No. Es más, encuentro gente que me dice: pastor, ¿qué pasó? Tengo problemas. ¿Por qué? Porque antes cuando era mundano no me pasaba nada. Ahora que soy cristiano me pasa de todo. Bueno, sí. Eso tiene que ver con el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque ahora entraste en el mover del crecimiento espiritual. Toda persona que tiene un encuentro con Dios nunca vive su vida igual. Nunca. Y a lo largo de la historia, en la palabra, lo podemos ver. Le puedo dar un ejemplo. Mire la vida de Abraham. Abraham estaba muy tranquilo, Abraham estaba muy feliz, él hacía sus cosas diarias, sus vaquitas, él hacía sus ovejas, su gente. Y de repente tiene un encuentro, parece simple, con Dios. ¿Qué le dice Dios? Génesis 12:1. Y le dice, es muy fácil, muy simple, dice: sal de tu tierra. Ah, bueno, ahí está. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué le parece eso? Fácil, ¿verdad? Está muy sencillo. No. Piense un momento, póngase en la situación de Abraham. Ya va. ¿Para dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Porque además está diciendo de tu tierra y tu parentela. Mira, no se lleve a nadie. Después veremos que más adelante que él obedeció, pero se llevó a un familiar. Se llevó al sobrino. Muy sencillo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él estaba como en un lugar tranquilo y de repente Dios le movió todo el piso. Ajá, ¿y a dónde voy? Tranquilo, yo te voy a decir dónde. ¿Usted se imagina en esa posición? Imagínese por un momento en esa posición, que usted de repente Dios se le aparece y le dice: sal de la casa donde estás a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo primero que tú le preguntas a Dios? Bueno, y más o menos ¿para dónde, Dios? ¿Y cómo voy a pagar el pasaje? ¿Y cómo me voy a ir? ¿Me voy en carro? ¿Me voy en autobús? ¿Cómo? ¿Me mudo? ¿Qué hago? Pues todas esas preguntas se hacía Abraham. Y Abraham, lo increíble es que Abraham obedeció a esa propuesta loca. Porque déjeme decirle, el hecho de que haya sido Dios no significa que no sea una propuesta loca. Claro, para nuestra humanidad es una propuesta increíble, imposible de hacer. Sin embargo, él obedeció. Y eso es lo que pasa con todo cristiano. Y es lo que debe pasar con todo cristiano. Nosotros debemos aprender a crecer y debemos aprender a sentirnos cómodos en circunstancias
inciertas. Para poder crecer, necesitas aprender a sentirte cómodo en situaciones inciertas. Amén. Quizá Dios ya te está procesando, ya te está pasando por esas situaciones inciertas y tú dices, Dios, pero yo no entiendo esto. Pero es que tú no estás llamado a entender. Tú estás llamado a... Pero a veces lo decimos en la mente, pero hacerlo es un poco más complicado. Y pasa algo, cuando tú vives queriendo controlar las cosas, queriendo controlar la situación, cuando piensas y actúas queriendo controlar las cosas, vas a conseguir las cosas que tú puedes controlar, pero no las cosas que Dios puede controlar. Y ahí está el detalle, eso lo cambia todo. Cuando yo dispongo mi corazón, no a conseguir las cosas que yo puedo controlar, sino las cosas que Dios puede controlar, entonces estoy caminando por el camino correcto, porque las cosas que Dios puede controlar tienen el tamaño de Dios. A veces nosotros queremos siempre vivir en control. Casi siempre queremos vivir en el control. Pues les digo una cosa, las cosas de Dios no están allí, las cosas de Dios son más grandes y son tan grandes porque solamente Dios las puede controlar. Y es allí donde nosotros tenemos que salir de nuestra zona de confort. Como cristianos, como creyentes. Siempre lo decimos, nosotros somos una iglesia pequeña con una visión grande. Entonces Dios nos manda, Dios nos lleva, Dios nos impulsa. Todo el que llega aquí, nosotros cada vez estamos recibiendo jóvenes de distintas partes de Venezuela y fuera de Venezuela. Y una de las características que siempre tienen los muchachos es que después dicen, no me quiero ir, pastor. ¿Pero por qué? No, es que no sé, aquí yo estoy. Ya va, espérate, tú no te quieres ir. Aquí tú siempre te levantas a las 4 de la mañana y te acuestas a las 11 de la noche. No importa, pastor, pero yo quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí me impulsan. Y es verdad. Todo el que llega al trabajo de Modu Campus no se puede quedar quieto. O se mete en la ola o se mete en la ola. O la ola le pasa por encima. Pero aquí estamos moviéndonos, estamos activos. Y eso necesitamos que la iglesia, toda iglesia Adonai, sea impregnada de ese mover. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, Mateo 28, 19. Imagínense a los creyentes del primer siglo. Y luego Jesús le dice a sus discípulos esta palabra que también es muy sencilla. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Está fácil. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Nosotros lo leemos ahorita y nos parece, muy bien, gloria a Dios, vamos a hacer la misión. No. Cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿qué pensaron los discípulos? ¿Qué hubieses pensado tú? ¿Cómo? Cuando Él dice, y hacer discípulos a todas las naciones, dice todas. Porque somos poquitos. No somos muchos. Número 1, no somos muchos. Número 2, no somos muy buenos hablando, porque ellos no eran muy buenos hablando. Luego, cuando son revestidos del poder del Espíritu Santo, es que ahora salen y dice la palabra que hablaron con denuedo, o sea, hablaron sin miedo, sin temor. Jesucristo con esta declaración los está sacando del lugar cómodo. Marcos 16, 15, ¿qué dice? Es más simple todavía. Dice, id, ¿por dónde? Por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? No está fácil. Esta palabra se lo dijo a un grupito pequeño de personas. Así como nosotros tenemos una visión que dice hacer y ver a Venezuela y al mundo, liderado por personas comprometidas con Cristo. Tú dices, eso no está fácil. No, claro que no está fácil porque es un sueño de Dios y los sueños de Dios no se cumplen tan fácil. Nosotros necesitamos trabajar porque las cosas de Dios tienen el tamaño de Dios. Las cosas de Dios tienen el tamaño de Dios. Y tú necesitas querer moverte de tu pequeña zona de control para vivir en las cosas de Dios. Amén. Ahora, te pregunto, ¿qué cosas estás haciendo hoy tú
No me refiero a solamente trabajar. Como cristiano, como seguidor de Jesucristo, como discípulo de Cristo, ¿qué cosas estás haciendo hoy? ¿Solamente estás acumulando millas de vuelo o estás viviendo en el propósito de Dios? ¿Estás creciendo conforme Dios quiere hasta la medida del varón perfecto? Este es un buen tiempo para hacernos esa pregunta. Hay personas que dicen, no, yo antes era, yo antes hacía, yo antes tenía. Pero déjeme decirle algo. En mi caso, yo puedo decir, estos últimos 5 años han sido los mejores 5 años de mi vida. Y una señal para saber si estás creciendo o no es cuántas veces estás regresando al pasado a buscar las glorias de antes. Dios quiere que crezcas todos los días, constantemente. Pero si tú de repente dices, es que yo recuerdo que yo hace 15 años era, yo hace 15 años hacía, yo hace 20 años hacía, yo hace 8 años hacía. Ese es un indicativo de que debes revisar qué tanto estás creciendo. Porque tu mejor momento, ¿sabes cuándo es? Ahora. ¿Cuándo es tu mejor momento? ¿Cuándo debe ser tu mejor momento? No hace 5 años atrás, no hace 10 años atrás, no hace 20 años atrás. Tu mejor momento es. La palabra dice, cada día trae su propio afán. Mateo 6:34 dice, cada día trae su propio afán. El apóstol Pablo dice, yo prosigo a la meta, busco al blanco, al supremo llamamiento. Vamos a leerlo, Filipenses 3:12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir de agarrar, asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y luego le dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando ciertamente lo que queda y extendiéndome a lo que está adelante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Querido hermano, Dios te diseñó, querida hermana, Dios te diseñó con un propósito específico. Y le digo algo, envejecer no es ese propósito. Ese no es el propósito. Envejecer es parte del proceso de Dios. Tener una familia, tener hijos, eso es parte del proceso, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Iglesia Adonai, ¿cuál será el propósito de Iglesia Adonai? ¿Tener mucha gente? ¿Tener un local más grande? No, eso es parte del proceso, pero nuestro propósito es cumplir el propósito de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Usted lo cree? Pero necesitamos entonces, como iglesia, todos juntos, crecer hasta la estatura de Cristo. O sea, todos juntos, unirnos entendiendo esa visión y caminando para cumplir esa misión, no acumular millas. Usted sabe, lo que yo no quiero que pase con Iglesia Adonai es que, digamos, después, dentro de 20, 30, y la iglesia tiene 40 años, ¿y qué pasa? Porque realmente en Cristo eso no tiene nada que ver. Hay gente que dice como chapeando, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú en el evangelio? A veces a la gente le preguntan eso como, bueno, eso es como, sería como una medida. Pero es más triste que alguien me diga, yo tengo 30 años en el evangelio, pero yo lo veo chiquitico. A veces hay gente que dice, tengo 5 años en el evangelio, está on fire, está. Entonces el tema no es cuánto tiempo yo tengo. El tema es cuánto hago un esfuerzo consciente por crecer hasta la estatura de Cristo. Entonces aquí nos hacemos una autoevaluación. ¿Estamos invirtiendo en nuestro crecimiento espiritual? Pregúntate en esta mañana, ¿qué tanto estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual? Y ojo, venir el domingo no cuenta. De una vez les digo, no lo meta en la lista. Porque venir el domingo a la iglesia es lo que todo cristiano
debe hacer sí o sí. Eso no está en el crecimiento espiritual. Si en tu lista tenía solamente venir a la iglesia, tenemos un problema. Agarra el Tipex, échele Tipex, y usted dice, y si está en blanco hoy, gloria a Dios. Porque Dios hoy trae una palabra para que tú te sientes con esa hoja y digas, ¿cómo estoy invirtiendo en mi vida para crecer espiritualmente? Y agarras un bolígrafo y una hoja en blanco y comienzas a pensar. Si no tienes nada que escribir, comienza a orar a Dios y dile, Dios, ayúdame a crecer espiritualmente. Amén. Eso va con todos nosotros. Tenga 5 años, 10 años, 12 años, 4, 8, 9, 10, los años que sean. Viniendo a la iglesia o en el evangelio, es hoy un buen tiempo, como dice la misión de este año, para renovar nuestro entendimiento. Amén. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es crecimiento versus estancamiento. Cómo eso se diferencia y cómo eso impacta mi vida en Cristo. Para eso vamos a ir a Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. El libro de Hebreos, que no se dice exactamente quién es el autor, se presume que sea Pablo, pero no. Él le está haciendo una especie de reclamo a los cristianos destinatarios de esta carta. Porque estaba pasando algo interesante con ellos. Vamos a leerlo y yo quiero que cuando usted lo lea, imagínese que se lo está escribiendo a usted. Y si es contigo, bueno, diga, es conmigo. Vamos a leerlo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, me gusta esa palabra, diga conmigo, madurez. No de maduro, madurez. Ok, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Me gusta esta palabra. ¿Le gusta esa palabra? Me gusta. Me gusta, porque ¿qué es lo que está diciendo el libro de Hebreos? Mire, ya tú ya no tienes que estar tomando Nestum. Ya no más Nestum. Nan. ¿Qué otra fórmula? Leche de fórmula. Cerelac. Imagínense, qué sabroso es el Cerelac, ¿verdad? Pero imagínense que usted se coma todos los días Cerelac. Cerelac, Cerelac, Cerelac. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que el azúcar se te va a ir para el cielo. Y después vas a tener diabetes. Espiritualmente, ¿cómo traducimos esto espiritualmente? El autor de la carta a los hebreos está diciendo algo, una realidad, que él estaba viendo que los destinatarios de esta carta, esos cristianos, estaban en un estado de estancamiento. Y aunque él ya les había predicado, él esperaba que ellos crecieran. Pero lamentablemente cuando los ve, él viene con su, ¿cómo le sería? Pabellón, ¿verdad? Nosotros. Nada más sabroso que un pabellón, ¿cierto? Entonces viene con la bandeja de pabellón y resulta que no puede comer pabellón. ¿Por qué? Porque le hace daño. Él come Nestum. Pero ahí tenemos un problema. Porque para crecer sanos y fuertes necesitamos comer alimento sólido. Pregunta hoy en esta mañana entonces, ¿qué tan preparado estás para el alimento sólido? ¿Qué tan preparado estamos para ese alimento sólido? Porque te digo algo, el estancamiento espiritual te agota. Agota a tu familia, agota a la iglesia, agota el ministerio, agota todo área de tu vida. El estancamiento. Incluso mire esto, a veces
A veces es mejor dar un paso y equivocarse que no hacer nada. Mejor si no nos equivocamos. Lo he dicho en otras ocasiones. Es de inteligentes el que aprende de sus propios errores, pero es de sabios el que aprende de los errores de otro. ¿Dónde podemos ver errores? Mire, en la Biblia te va a encontrar un montón de errores, ¿oyó? De hecho, el pueblo de Israel está retratado en la palabra en esencia para que tú veas cómo se equivocó. Esa la gente dice, wow, el pueblo de Israel, la nación santa. Sí, la nación santa que debía ser santa. Estamos viendo meditando en qué libro. ¿Cómo le va yendo al pueblo de Israel? Mal. Porque se estancó. Dios quería llevarlo a su propósito, un propósito grande, pero el pueblo se estancó. Y hoy es un buen tiempo para revisar nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto nos estamos moviendo? ¿Qué tanto te estás sintiendo en tu vida espiritual? ¿Te estás sintiendo agotado? Piensa un momento. En tu vida espiritual, ¿sientes agotamiento? ¿Sientes cansancio? Si tienes agotamiento y cansancio espiritual, tienes que revisar si es que te quedaste pegado en la escalera, porque eso agota muchísimo. No hay nada más agotador que quedarse en un mismo sitio. Haga la prueba. Nosotros vivimos una situación en Venezuela difícil y nosotros fuimos conocidos mundialmente por el país de las colas. ¿Te acuerdas? Ah, sí te acuerdas, ¿verdad? Que era tan frustrante que tú estés en una cola. Y cuando abren, nadie sabe. No, prefiero hacer algo. Pero estar en un mismo sitio te agota. Y espiritualmente, estar en un mismo sitio te va a agotar. Por eso a veces tú dices, no me hallo, vengo a la iglesia, pero no siento nada. Pero es que estás en el mismo sitio. Y estás comiendo Nestún. O sea, el versículo que aparece en el YouVersion de tu teléfono, cuando salta y lo ve, eso es Nestún. El mensaje que aparece en Instagram, cuando tú lo abres, porque tienes amigos cristianos y te aparece un mensaje de la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Eso es Nestún. Tú necesitas entrar en intimidad con Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es comida sólida. ¿Qué es Nestún? Dios, tú me conoces, yo te conozco, vamos a darle. A veces andamos así en el trabajo, estamos tan apurados, el carro y la cosa. Señor, tú me conoces, yo te amo mucho, me voy. Eso es Nestún. Iglesia Adonai necesita tener la capacidad de soportar, de vivir y de caminar en la visión que Dios nos dio. Amén. Lo voy a volver a decir. Todos los miembros de Iglesia Adonai, toda Iglesia Adonai necesita la fuerza, la solidez y la madurez para soportar la visión que Dios nos dio. Amén. Tiene que ser así. No solamente los muchachos que van todos los días a la universidad, todos nosotros necesitamos. No solamente en la universidad, en el trabajo, en la oficina, en la casa. Tú necesitas una madurez. Pastor, es que me siento agotado. Ok. Porque el estancamiento agota el alma, seca el alma. Y como les dije anteriormente, no podemos vivir de las glorias pasadas. Tu vida de oración y la manera en la que tú oras es proporcional a la visión que tú tienes. Amén. Otra vez lo voy a decir. Tu oración, la calidad de tu oración es proporcional a la visión y al propósito que tú tienes. ¿Cómo oraba Pablo? ¿En qué cosas se enfocaba Pablo cuando oraba a Dios? Vamos a verlo. Efesios 3, 14 al 19. Vamos a verlo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Vamos antes de avanzar. ¿Por qué cosas crees que Pablo doblaba sus rodillas?
por su situación tan difícil que está viviendo, porque lo están persiguiendo. No, miren por lo cual él doblaba rodillas. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Wow. Yo no veía a Pablo ahí pidiendo que Dios me provea algo, que Dios me ayude en algo. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Conforme a la visión que Dios le había dado, porque la visión de Dios cambia tu oración. Cuando tú creces, cuando hay un crecimiento espiritual, entiendes la visión, y cuando entiendes la visión, cambia tu oración. Cristo mismo nos enseñó a vivir una vida extraordinaria. ¿Qué nos dijo Jesús? Mateo 6:25. Dice: por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y luego dice: ustedes valen mucho más que eso. No estén pidiendo por eso. El versículo 33 cierra diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, no es para que nos quedemos pegados allí, porque el mismo Jesús dijo en Mateo 6:7, un poquito antes, dice: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Ahora, nosotros pensamos que es decir siempre una misma palabra, como hola, 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 hola. No, es siempre estar pidiendo lo mismo. Señor, cuídame. Señor, ayúdame. Señor, guarda mi familia, guárdame del mal. Necesito tal cosa, necesito tal cosa. Pregunto, ¿está mal pedir a Dios? No, está bien. El tema es que cuando nosotros crecemos espiritualmente, nuestra manera de pedir a Dios cambia totalmente. No es: Dios, te pido por mi hijo, ayúdalo, está tremendo, está sin vergüenza. No, cuando tú entiendes la visión de Dios y creces espiritualmente, tu manera de orar cambia. Y tú dirás, tu oración cambiaría por algo así: Dios, ayúdalo a comprender, como dice el apóstol Pablo, cuál es la anchura, cuál es la capacidad, qué tan grande es tu gracia. Transforma su mente, transforma su corazón, que Él pueda ver con tus ojos, Dios. Estoy orando diferente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás orando? Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es el contenido de tu oración? Cuando tú oras, ese tiempo de oración, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el contenido de esa oración? Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Fíjense lo que él está diciendo antes de decir la oración modelo, porque luego arranca la oración modelo y dice: cuando oren, oren así. Pero antes de eso dice: vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Si ya Dios sabe lo que tú necesitas diariamente y Él te da la confianza de que Él te lo va a dar, entonces, ¿por qué cosas debería estar yo orando? Yo debería estar orando por mi vecino, yo debería estar orando por mayor entendimiento, yo debería estar orando por un mayor encuentro, por un mayor hambre por su palabra, yo debería estar orando por las personas que no conocen a Cristo, yo debería estar orando por ir y hacer discípulos a todas las naciones, yo debería estar orando por la visión de Dios de hacer y ver a Venezuela y al mundo liderado por personas comprometidas con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo crezco espiritualmente y esa es mi oración, ¿sabes qué? Dios se encarga de lo demás. ¿Tú crees eso? El crecimiento espiritual cambia tu oración.
Dios mismo dice, mire, sepan cómo pedir, porque a veces ustedes piden mal. Y a veces no recibimos, no porque Dios no nos quiera dar, sino porque pedimos mal. ¿Qué dice Salmos 2:8? Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa debe ser nuestra oración. Pero para comprender esa oración, para que esa oración nazca y salga de nuestro corazón, nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Esa oración no va a salir, por más que tú la repitas, no va a salir de lo profundo de tu corazón si tú no tienes un crecimiento espiritual. Si tú no te levantas. Cada vez que yo tengo que aconsejar acerca de resolución de conflictos, una de las primeras cosas que yo le digo a la gente es, lo primero que tienes que hacer es salir del cuadro y ver el panorama completo. Cuando tú tengas que resolver un problema, no te quedes allí, sal de allí y mira el panorama completo. Pues eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Que nosotros podamos ver todo el panorama del propósito de Dios para nuestra vida. Nuestra vida nuestro propósito no es solamente sufrir en la vida, no es ese. Y si sufrimos en la vida, que tenga un buen propósito. Amén. Que el propósito sea, si yo voy a pasar a sufrir necesidad o hambre, persecución, lo que sea, sea con un propósito digno. Amén. Entonces necesitamos crecer. El éxito de ayer no sirve para hoy. La comida que comí ayer no sirve para hoy. La oración que hice ayer no sirve para hoy. Hoy necesito cambiar mi manera de pensar. Santiago 4:2 dice, mire, esta palabra que parece dura, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, dice, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Luego dice, pedid y no recibid, porque pedís mal. Dios quiere darnos todas las cosas, mis hermanos. Dios quiere darte todas las cosas. Dios quiere darte bendición para tu familia. Dios quiere darte salud. ¿Cuántos creen que Dios quiere darte salud? ¿Cuántos creen que Dios quiere darte bendición para tu familia? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere darte estabilidad? Amén. Pero eso es la añadidura. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú creces espiritualmente, tu forma de pensar, tu forma de creer cambia totalmente. La añadidura va a venir sola. Tú necesitas enfocarte en pedir conforme al corazón de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste o te arrodillaste a orar profundamente por la salvación de otra persona? Por ejemplo. Sería un poco difícil recordarlo. ¿O lo recuerdas perfectamente? Allí es donde está. Y allí es donde la palabra dice, mira, ya no comas leche. Comienza a comer sólido. Para poder entender la palabra del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí anteriormente, cuando estaba muy joven, me pasaba. Yo leía la palabra, no entendía algunas cosas, pero luego llegué a un tope. ¿Has sentido tú que en tu vida espiritual has llegado a un tope? Quizá. Se los digo por experiencia propia. Yo hubo un momento que llegué a un tope. Entiendo la palabra, pero hasta aquí la entiendo. Oro y siento a Dios, pero hasta ahí lo siento. No siento más profundo a Dios. Hay un tope. Pregunto en esta mañana, ¿has sentido ese tope? Lo primero es, tengo que saber, sí, tengo que determinarlo, tengo que conocer, sí, he tenido un tope. En esta mañana, querido hermano, querida hermana, Dios quiere impulsarnos a más, porque Dios quiere darte más. Amén. Ese es el mensaje de Dios
para nosotros. El crecimiento espiritual no viene por sí solo. El crecimiento espiritual yo lo escojo. Y hoy es un buen día para escoger crecer espiritualmente. ¿Cuántos desean crecer espiritualmente? Cuando crezcas espiritualmente, tu mente, te lo digo con toda propiedad, va a ser así. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas leyendo la Biblia y de repente dijiste, wow, esta palabra me cambia toda mi vida? Si eso no está pasando en tu vida, tú tienes que decir, mira, tengo que chequearme si es que estoy estancado, porque debería ser así. Yo cuando abro la Biblia y estoy meditando, yo hay momentos que veo la Biblia y digo, wow, yo me quedo ahí, estupefacto. Qué grande es Dios. Si tú lees tu Biblia y solamente entiendes con el conocimiento, necesitas conocer, entender espiritualmente. Amén. Para eso necesitas un crecimiento espiritual. El llamado de Dios esta mañana. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol. Qué bonito es que la gente pueda y tengas la capacidad de que te imiten a ti. ¿Quieres ser una persona imitable? ¿Quisieras tener esa capacidad de ser una persona imitable? Todos estamos llamados a liderar, pero nosotros no podemos llevar a nadie a un lugar en el cual nosotros no hemos estado. Tú necesitas estar en ese lugar de intimidad con Dios para crecer espiritualmente. Amén. Es el llamado de Dios en esta mañana. No hay opción. El cristiano, todo cristiano tiene solamente y únicamente una sola opción, y esa opción es la opción de crecer realmente. Regresamos al pasaje del principio y cerramos entendiendo Efesios 4, 13 al 15. Dice, hasta que todos, y a mí me gustaría que lo podamos leer todos a una sola voz. Efesios 4, 13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, diga, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo me quedo con el pasaje cuando dice, crezcamos todos en aquel que es la cabeza. Mis hermanos, tenemos una visión dada por Dios y esa visión es muy grande. ¿Cuántos creen que la visión de Dios es grande? Amén. Necesitamos la capacidad, la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría para vivir en esa visión que Dios nos ha dado. ¿Tú quieres ser parte de esa visión? ¿Quieres ser parte de esa visión? En esta mañana Dios nos está diciendo, es el momento de moverte, es el momento de tomar acción, es el momento de crecer espiritualmente. ¿Cómo lo hago, pastor? Lo primero que vas a hacer es que vas a buscar cambiar tu oración. Ya no pidas por ti. Comienza a buscar por quién pedir. Te lo digo, al principio te va a costar. Porque ¿por quién pido? Por mi papá, por mi mamá, por mi abuelo, por mi primo y ya se acabó. Pero persevera y Dios va a poner en tu mente, porque vas a comenzar a crecer. Y va a llegar un momento en el que tú te encontrarás orando por las naciones. Tú te encontrarás orando por tu vecino. Tú te encontrarás orando por Caracas. Dios quiere que sientas el corazón de Dios para Caracas, para el estado Miranda, para Venezuela entera. ¿Qué tanta carga tenemos nosotros
por Venezuela. Esa carga será en la medida en la que crezcamos en nuestra madurez espiritual. Amén. Y comienza a leer. La única manera de encontrar el corazón de Dios es conocerlo por medio de su palabra. Yo te digo algo. El devocional, el QT, el permanecer en Dios es lo básico de lo básico de lo básico. Si tú quieres crecer en Dios, tú necesitas sentarte y decir: Dios, quiero encontrarte por medio de tu palabra. Y empieza a leerla. Y Dios va a hablar a tu vida. Amén. Dios va a hablar a tu vida. En serio, te lo digo con toda propiedad. Dios va a hablar a tu vida. Y tu mente va a comenzar a crecer y a pensar otra cosa. Ya no vas a pedir cosas pequeñas. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe si estás enfermo. Dios sabe, Dios va a cuidar de tu familia. Ese no es el tema. El tema es, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Vamos a poner ese texto, Salmo 2. Dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántos quieren tener ese nivel en su mente de poder pedir por las naciones? Porque yo les digo algo, ahí está el mapa, pero ese mapa está allí. Las universidades están allí, pero cuando tú comiences a crecer, el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Pero no podemos soportar esa visión si no hemos crecido espiritualmente. Hoy el llamado de Dios es a crecer espiritualmente. Amén.